El capitalismo es un sistema increíblemente exitoso, altamente adaptable a las vicisitudes a las cuales se fue enfrentando. En donde apareció fue rehaciendo la sociedad a su imagen y semejanza, ayudó a desarticular regímenes centenarios, ayudó a destruir culturas ahí donde le molestaban. Originalmente, la acumulación capitalista se hizo mediante la desposesión, sacarle la tierra a las comunidades campesinas, apoderarse de determinados recursos. Hizo posible luego el paso del capitalismo industrial. El avance de la técnica, la ciencia y la organización fue afianzando el poder capitalista en todo el mundo y haciendo que cada vez más todo dependiera de eso. Al generalizarse el modo de producción capitalista, también se generalizó el tipo de organización capitalista, todos sus derivados, sus correspondientes políticos. El capitalismo se hizo inmanente a la existencia misma, pero paradójicamente eso también permite que distintos elementos que se pensaban ya superados regresen, deformados a la actualidad. La destrucción de la sociedad feudal por parte del capitalismo dejó muchos huérfanos, en el sentido de mucha gente que no sabía realmente qué hacer con su vida, cómo sobrevivir, que se adaptó mal que mal a la sociedad capitalista o que pereció. Esto generó un gran resentimiento y distintas ideologías, ideas y movimientos se valieron de ese resentimiento para expandirse. Uno puede hablar del comunismo como una especie de idea reaccionaria frente a esta destrucción, de la misma forma que el anarquismo parece ser algo similar. Irónicamente, los reaccionarios, los tradicionalistas, los monárquicos, también se encuentran en el mismo campo de quienes odian el capitalismo por haber destruido estructuras antiguas que ordenaron la vida de las personas durante cientos, en realidad más de 1000 años. Durante algunas décadas el capitalismo pareció instaurar un nuevo tipo de sociedad bastante fija, dividida en clases bien definidas, que fue justamente lo que analizaron los marxistas. Esto se vio cimentado inclusive durante la Guerra Fría, en la cual los distintos países capitalistas tuvieron que organizarse defensivamente ante la amenaza del comunismo. Pero ya antes de que cayera el comunismo, el impulso creador y destructor del capitalismo se impuso, buscando nuevamente esa acumulación extraordinaria original. Esto llevó a lo que se llamó, por ejemplo, la flexibilización laboral, que no es más que volver al tipo de trabajo que había al principio del capitalismo, con horarios extendidos, sin organizaciones sindicales y con condiciones de trabajo cada vez peores. Pero este regreso al capitalismo original obviamente era imposible. La sociedad había cambiado mucho, de la misma forma que también había avanzado la tecnología. Así que este capitalismo posmoderno, que en realidad es un capitalismo que quiere volver a sus orígenes, generó una masa increíble de desocupados y no pudo volver al esquema clasista en el cual había nacido. Incluso esa estructura fue desarticulada por el dinamismo capitalista. Estos nuevos huérfanos del sistema que se hallan en todos los países del mundo, aunque hay algunas zonas que por distintas razones geoestratégicas sufrieron más que otras, adoptaron muchas veces de manera directa ideologías reaccionarias. Nuevamente vemos esta tendencia reaccionaria, a querer volver a un pasado distante donde era todo más seguro, más previsible. En el mundo islámico esto es claro. Con la revolución islámica en Irán podemos ver justamente esto. Frente a un capitalismo desintegrador que prometía grandes riquezas pero que no cumplió, sino que más bien fue servil a una minoría de ese país y en menor medida a una clase media también minoritaria, las grandes masas iraníes, más tradicionalistas, más conservadoras, se volcaron a una idea que por lo menos le presentaba un mundo entendible, un mundo en el cual ellos tenían un rol participativo y protagónico, y no meramente ser protagonistas secundarios de su propia historia. Este fenómeno se repitió en distintos lugares del mundo. Podemos ver también el resurgimiento del cristianismo militante en Estados Unidos como parte de esto. Este ataque y destrucción del sistema capitalista renacido hacia las distintas sociedades fue tan profundo en algunos casos, obviamente también teniendo en cuenta circunstancias propias de cada país, como puede ser una guerra, como puede ser alguna catástrofe natural, como puede ser determinados factores culturales, que formas de organización que parecían ya superadas hace muchísimo tiempo volvieron a resurgir, transformadas, modificadas. Cierto tribalismo resurgió en algunos lados en formas de bandas criminales. También podemos ver el surgimiento del identitarianismo como una forma también de lidiar con esta sociedad en desintegración constante. Este renacer capitalista también destruyó muchas estructuras capitalistas. Los bancos y los fondos de inversión se convirtieron en arietes contra las viejas estructuras capitalistas, como pueden ser las empresas familiares, las empresas medianas, y revoluciones constantes en las organizaciones empresariales hicieron imposible en muchos casos que una persona pudiera proyectar a futuro no más que unos años.
las burguesías nacionales entraron en decadencia, y los gerentes corporativos y los tecnócratas fueron poco a poco haciéndose del poder. Su victoria no fue total, y es casi imposible que lo sea, ya que la característica principal de este capitalismo que estamos viviendo actualmente es justamente lo caótico de sí, lo autodestructivo. Varias veces he hablado del neofeudalismo y cómo el capitalismo estaba yendo hacia un esquema social neofeudal. Creo que esta tendencia se ve amplificada porque mucha gente de hecho anhela el feudalismo. Este anhelo, como dije previamente, se manifestó en apoyar ideologías que prometían un lugar seguro a cada miembro de la sociedad. Pero es imposible que vuelva al feudalismo. Y este neofeudalismo capitalista, por lo menos en el aspecto económico, mezclaría lo peor del feudalismo con lo peor del capitalismo. Hay momentos específicos donde se le dio rienda suelta a las ambiciones capitalistas y se dejó que hicieran lo que quisieran para generar la mayor cantidad de riqueza, sin tener ningún tipo de miramiento con respecto a cómo tratar a los seres humanos. Un ejemplo muy interesante es cómo manejó el imperio japonés Manchuria, en esa época llamada Manchukuo, en el cual se le dio libertad total al empresariado japonés de generar riqueza como ellos prefirieran. El modelo que implantaron fue un modelo extremadamente cruel y explotador, en el cual se le daba al trabajador lo mínimo indispensable para su supervivencia e incluso menos que ello. Esto llevó a muertes masivas de los trabajadores chinos en ese territorio ocupado, pero al mismo tiempo llevó a ganancias extraordinarias de las empresas japonesas allí establecidas, que a su vez beneficiaban al imperio japonés en su esfuerzo de guerra. Una de las razones por la cual eso fue posible era la inmensa cantidad de trabajadores chinos que había disponible. Un modelo similar se estableció en los territorios ocupados por el Tercer Reich, en el cual la mano de obra se tomaba como descartable. Esta revolución capitalista, esta vuelta a los orígenes capitalistas en la búsqueda de la acumulación original, o en acumulaciones similares a la acumulación original, lleva a tener una mentalidad similar, en la cual se trata a la fuerza de trabajo como descartable. Si bien en esos escenarios que presenté el factor determinante era el político, hoy en día tenemos que la gran mayoría de los trabajadores son descartables, contrastando ellos con cierta élite obrera que por tener conocimientos específicos, por estar muy formados en alguna cuestión, pueden tener un trabajo digno, acceso a salarios que le permiten proyectar su vida a futuro y muchos más beneficios. También tenemos el surgimiento de una gran cantidad de negocios autónomos, de una economía en negro, de las personas que quedaron fuera del sistema y que se las rebuscaron para generar riqueza por su cuenta. Esta economía en negro y estos autónomos reproducen las estructuras explotadoras del capitalismo de esta etapa y hacen posible la supervivencia de millones de personas alrededor del mundo. El punto principal que creo que no hay que perder de vista es que este capitalismo que estamos viviendo actualmente es increíblemente activo, volátil, mutante y destructor, por lo que no es extraño que en muchas zonas del mundo y en muchos lugares de la sociedad la gente se vea atraída por volver a una mítica etapa superada, sea el feudalismo, sea la antigüedad o inclusive la época tribal. Pero lamentablemente estas no son más que ilusiones, y volver a esas épocas es imposible. Pero por un lado positivo también podemos decir que el juego se abrió totalmente. No hay nada fijo, todo se modifica constantemente y ni la revolución islámica, ni las maras de Centroamérica, ni los carteles de México, ni las organizaciones sindicales que en mi país acusan de ser feudalistas, u otro grupo realmente le puede hacer frente al capitalismo como sistema mundo, por lo que está por verse si surge alguna idea superadora que haga posible medianamente tener una sociedad estable. Porque, de no ser así, es muy posible que el capitalismo mundial actual, como un vampiro, vaya drenando la fuerza vital de distintos pueblos, de distintas zonas, hasta no dejar nada en pie. Bueno, espero que les haya gustado el video. Compartan si creen que vale la pena compartir, pongan me gusta si les gustó. ¿Creen ustedes que este desarrollo del capitalismo podrá dar paso a una etapa mejor, más estable? ¿O por el contrario, se va a volver inclusive más hostil al ser humano? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos de los videos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentino. Nos vemos pronto, saludos.